¿Qué tal a todas las personas que nos siguen en Ecos del Cañar, en nuestro podcast del otro perfil? Continuamos con los candidatos a las diferentes dignidades y como lo hemos hecho en estos últimos días, vamos a conversar con uno de los candidatos a la alcaldía de Azogues, en esta ocasión el ingeniero Carlos Olmedo Palacios. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de empezar a profundizar temas, suelo empezar con una consulta. ¿Quién es Carlos Olmedo Palacios? Primero, un ciudadano correcto. Nunca hemos intentado utilizar el espacio público y privado para beneficio personal. Así es que tenemos la tranquilidad de mostrarnos a la ciudadanía tal como somos, responsables, honestos y transparentes. Un comunicador social de 28 años, un funcionario público municipal de 16 años, conocemos la realidad institucional de la municipalidad, sabemos en dónde tenemos que tocar para corregir los problemas institucionales y a través de ese trabajo interno sabemos qué es lo que tenemos que hacer a favor de la ciudad. ¿De dónde salen los nombres? Carlos Olmedo. Mi papá Carlos Olmedo Palacios Lituma, también radiodifusor, dirigente sindical, comunicador social de muchos años, ¿no? Con él hemos tenido la posibilidad de caminar también en este proceso formativo político, porque la ideología de izquierda de Olmedo Palacios Lituma pues ha tenido siempre un empuje directo a nuestra actividad. Aunque un tiempito se desvió permanente. usted por la derecha. Bueno, en ningún momento cambiamos la ideología. Y ojalá tengamos la oportunidad de conversar de ese tema. Sí. ¿Algún apodo? Bueno, a nosotros nos conocen como los Chingos, pues, ¿no? Chingos Palacios, desde mi finado abuelito Víctor Palacios, los Chingos, a mi tío Bolívar, bueno, a todos, ¿no? Yo también soy parte del grupo de los Chingos. ¿Formación primaria? En la Escuela Purísimo Corazón de María, de los Hermanos Cristianos. Sí, aquí en la ciudad de Azogues, aquí tuvimos la suerte de formarnos en un establecimiento con inclinación católica, cristiana, en donde pudimos aprender muchísimo también del tema de la responsabilidad. Y aquí hay una anécdota pequeñita y mil disculpas, ¿no? No, adelante. Alguna vez alguien le preguntaba a mi papá, usted es de izquierda y usted es del MPD y revolucionario, ¿por qué en un establecimiento privado y cristiano, católico, ¿no? Y él decía, bueno, es que los revolucionarios somos respetuosos y responsables. Así es que la formación en este establecimiento educativo nos ha permitido formarnos también en un tema muy importante como ciudadanos, es la responsabilidad en todo lo que se hace, no solamente en un tema específico, en todo, en la actuación permanente, en la relación con el público, en las actividades cotidianas, en el trabajo, la responsabilidad, ¿no? Entonces, sí ha servido de mucho esa formación. ¿Y cómo era Carlos Olmedo Palacios de niño? ¿Cómo fue su infancia? Siempre en Azogues, teniendo en cuenta que su papá es radiodifusor toda la vida. Bueno, mi papá trabajaba aquí en esa época de mi infancia en Ondas del Volante y también era gerente de la cooperativa Tabacay de volquetas. Entonces él todo el tiempo pasaba acá en la ciudad de Azogues y mi mamá, ella es telegrafista, trabajaba para la empresa nacional de ferrocarriles del estado y era jefe de estación en el cantón Biblián. Entonces nuestra vida fue entre Azogues y Biblián y mucho tiempo pues radicamos ahí en el cantón Biblián hasta su jubilación, ¿no? Y ahí tuvimos ya que regresar a Azogues y radicarnos de manera definitiva en San Francisco. ¿Hasta los cuántos años pasó en Biblián? Claro, yo a los 15 años estuve ya de retorno acá a la ciudad de Azogues. Amigos de la infancia ahí, tanto en Azogues como en Biblián. Claro que sí, y todavía tenemos muchos amigos. Yo recibo incluso todos los días, aparte de todos los mensajes y llamadas de afecto y de solidaridad de los amigos de Azogues, hay muchos amigos del Cantón Biblián que no se olvidan, hay familias enteras que cuando viajamos a Biblián un ratito a darnos una vueltita con mi mamá, bueno, hasta hace poco tiempo con mi papá, ¿no? Antes del fallecimiento nos íbamos todos los días, domingo por ejemplo, nos íbamos a dar una vueltita por Biblián para saludar con los amigos, ¿no? Y siempre hay ese afecto permanente de algunos panas que tenga de Biblián, claro, jorga sí, íntima. Teníamos una jorguita de amigos del barrio de la estación, ¿sí? Muchos de ellos se fueron a los Estados Unidos, hay otros que se quedaron, todos o la mayoría profesionales,
Vicente Calle, por ejemplo, Vicente Calle Sarmiento, un gran amigo, que hasta la presente fecha me visita acá en la casa y estamos permanentemente en contacto. Yo también voy a visitar a la familia de Vicente. Y en fin, bueno, grandes amigos, ¿no? Familias que nos acogieron en nuestra infancia. Tuvimos muchos problemas económicos, sobre todo, ¿no? En Biblián vivíamos en la estación del ferrocarril, que era estatal. Era una casita de madera y el piso era de tierra, y ahí vivíamos. Tratábamos de disimular las limitaciones, sobre todo del tema de que, siendo la casita de madera, había se colaba mucho frío, había muchas goteras y había que solucionar de algún modo, y mi papá tenía que acomodarse para preparar las ollas de engrudo y empapelar la casa para que no entre frío, para que no entren los ¿Y cómo era de insectos. niño? ¿Cómo era de niño usted? ¿Cuál era su personalidad? No sé, introvertido, extrovertido, amiguero, no sé, travieso. Bueno, no tanto travieso, pero sí amiguero. Recuerdo que de muy pequeñito, o recuerdo más bien a los amigos de esa época de la infancia, ¿no? Desde los 7 años hasta los 10 ¿Alguna años. travesura que recuerde? Cuando, como vivíamos ahí en la estación de ferrocarril, con la ayuda de los más grandecitos y entre unas 10, entre niños y más jovencitos, levantamos el carro de mano que se llamaba, ¿sí?, en las ruedas, y nos dimos un paseo sin avisar a nadie, pues, ¿no?, por las rieles del ferrocarril, paseándonos un grupo de unos 6, 7 ¿Y cómo niños, retornaron? empujando, claro, empujando. Claro, la bajada de Biblián a Azogues es fácil, ¿no? Claro. Es un solo empujón y se llegaba. Bueno, nosotros llegamos, si no me equivoco, un poquito más abajo del primer túnel, pero ya teníamos el temor de avanzar más, ¿no? Ya nos íbamos alejando y además lo difícil de empujar, entonces ahí teníamos que regresar de allí nomás, pero estamos hablando más o menos de unos 3 kilómetros de recorrido. Y para un grupo de niños traviesos era difícil el retorno. Pero una época muy bonita, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de disfrutar de esa aventura del ferrocarril. Y todos los días que el ferrocarril pasaba a las 9 de la mañana, de Sibambe hasta Cuenca, de Sibambe salía a la madrugada, pasaba por Biblián, 9 de la mañana, llegaba a Cuenca 9:45 más o menos. Entonces, lo más fácil para nosotros era embarcarnos los sábados, por ejemplo, a las 9 de la mañana en Biblián, y llegaba a la estación de Azogues. Y en la estación de Azogues teníamos las personas que nos recibían, pero nos quedábamos jugando en el parque infantil, ¿no? Ahí apenas a una cuadra. Claro. Entonces, esa era la aventura nuestra de los días sábados, y regresar asimismo en el ferrocarril que salía de Cuenca a las 2 de la tarde y pasaba por Azogues 2:45 más o menos. Ya llegábamos a Biblián, a la casa, a las 3 de la tarde. Y ya su etapa del colegio, el colegio técnico, si no estoy mal. Yo estuve hasta el tercer curso en La Salle mismo, sí, en el colegio La Salle. Y allí tuvimos la oportunidad de aprender electricidad. En ese tiempo habían materias alternativas como electricidad. El hermano Josu, por ejemplo, es el que yo conozco como mi profesor de electricidad en La Salle. Y eso incentivó mi gusto por la electricidad, así es que tomé la decisión para el cuarto curso pasarme al colegio técnico para seguir la especialidad o el bachillerato en electricidad o en ciencias técnicas, y obviamente me gradué como técnico electricista. Así es que esa fue mi formación en el colegio, y ya ahí seguía radicado acá en la ciudad de Azogues desde el cuarto curso. ¿Y algún docente que recuerde, además del que mencionó ya, que le incentivó para estudiar electricidad? Todos los profesores, tanto de La Salle como del colegio técnico, son amigos. Incluso recién nomás nos habíamos encontrado con algunos de ellos, se acercaron a brindar el apoyo, y eso obviamente nos agrada muchísimo. Recién ayer me encontré con el señor Manuel León, que fue mi profesor de electricidad en el quinto y sexto curso, y con un abrazo ahí en la puerta del colegio técnico me decía: no hace falta ni que me diga nada, usted sabe cómo le apreciamos acá en el colegio y le vamos a apoyar. Entonces, siempre hemos intentado portarnos bien con la gente, ¿no? Nunca generar ningún malestar ni ninguna situación que incomode al profesor y que en algún momento nos puedan ver. Y en el como colegio, mal así elemento. mismo, usted con el comportamiento amiguero. Sí, claro. En el colegio técnico más bien empezamos ya el tema de vincularnos políticamente en las actividades del colegio.
ya como dirigente estudiantil. Yo ya participé en las elecciones para el Consejo Estudiantil del periodo 95-96. ¿Y cómo le fue? Ganamos ahí ampliamente con una estrategia. Históricamente, el Colegio Técnico ponía al presidente del Consejo Estudiantil de la carrera de comercio, pero porque electricidad sacaba su lista y mecánica sacaba su lista. Entonces, estratégicamente, yo le llamo a un amigo mío, entre ellos, bueno, un grupo de amigos, entre ellos Álvaro Reyes. No ha sido tan amigo. Álvaro Reyes. Y conversamos, ¿no? Y le decíamos a los amigos, es hora de unir las fuerzas y hagamos una sola lista del área técnica y midamos fuerzas con el área de comercio. Y efectivamente eso dio mucho resultado, un buen resultado, y pudimos ganar con un buen margen de votación. De allí en adelante, la estrategia de los estudiantes del Colegio Técnico era aliarse entre las áreas técnicas, electricidad y mecánica, para presentar una sola lista. Incluso yo, unos años después de mi salida, pude apoyar, ¿no? Apoyar con unos papelitos, hojitas volantes, como una especie de publicidad a los compañeros que se formaban en el área, sobre todo de electricidad. Bien, ¿y qué recuerda del colegio? ¿Qué anécdota? No sé, algo que le haya marcado. O sea, sin ir tanto al romanticismo de que la formación y que el apoyo de los profesores, sino ya algo propio de uno que le haya marcado del colegio. Bueno, primero, realmente el tema de formación técnica, porque a través de este proceso de aprendizaje técnico de electricidad ya nos permitió generar actividad productiva. Claro, poder ¿no? trabajar luego enseguida. Empezábamos a trabajar. Yo, al menos en el quinto curso, ya cuando ya sabía medianamente electricidad, yo empecé ya a trabajar. Las mismas prácticas que se hacían antes en el colegio. Y con alguna gratificación económica me permitía seguir adquiriendo, por ejemplo, los implementos que yo necesitaba para el colegio. Lastimosamente en esa época mi papá estaba sin trabajo, se cerró la radio de Biblián, la TVO, con el fallecimiento de don Telmo Vicente Ortega, y mi papá se quedó sin trabajo. Era difícil para mi mamá darnos la educación en una carrera técnica costosa, porque efectivamente electricidad ameritaba una inversión desde el tablero, en el proceso formativo, exactamente. Todos los días cables, todos los días materiales, fusibles y toda esa cuestión. Y obviamente las herramientas que en ese tiempo eran medio costosas para nosotros. Pero además de la parte de electricidad, como era una carrera técnica, había que aprender dibujo técnico y había que comprar todos los implementos técnicos, por ejemplo, rapidógrafos y materiales que son específicos para 5 o 6 lápices que había en ese tiempo, el HB, 2B y toda esa cuestión. Allí también, por un poco de habilidad que uno tenía, también aprendimos a dibujar, a utilizar correctamente los materiales, carboncillo sobre todo. Entonces llegó un momento en que yo decía, algo tengo que aprovechar de esto, ¿no? Entonces me dediqué a dibujar en carboncillo también cuando me gradué, y empezaba a vender. O sea, hacía el carboncillo y le mostraba al dueño del rostro, decía, esto le hice para usted. Entonces, ¿cuánto cuesta? Me decían. Yo decía, ya deme lo que usted quiera darme. Sucres de ese tiempo. En ese tiempo sucres, sí. Hablábamos más o menos de unos 10,000 sucres. Tal vez decir ahora, yo qué sé, unos $10, ¿no? Que ya representaba un ingreso interesante. Pero todo el tiempo yo tenía en mi mente la intención de producir, de no ser sangrón, de no exprimir a los papás, sino producir, hacer alguna actividad. Es más, antes de nosotros regresar acá a Sogues, en Biblián, yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años en un taller de joyería, cuando tenía 13 años, 13, 14, hasta los 15 años, aprendí la joyería y trabajé en el taller de ahora doctor Francisco Vicuña. Yo hasta ahora le digo jefe. Me encuentro en la calle, jefe, ¿cómo está? Jefe Pancho. Entonces él nos dio la oportunidad de trabajar ahí, de aprender el oficio de la joyería, y trabajamos con mucho cariño, ¿no? Haciendo una actividad que a lo mejor para un jovencito de 13 años es tal vez medio complicado de que un joven de esa edad esté dedicado a trabajar. Lo hacíamos en tiempo de vacaciones, obviamente, y aprendimos allí ya el valor del trabajo y la necesidad de producir. ¿Alguna travesura del colegio para no desviarnos de este tema? Bueno, ¿alguna vez se ancló al menos? Claro que sí. Ya cuando estuve en el 6º curso,
Antes era complicado escaparse del colegio técnico, sí, había mucho control. Con semejantes inspectores que había. Claro que sí. El señor Atil Ávila, por ejemplo. Marco muy Beltrán. respetable, muy respetable. El licenciado Marco Beltrán era inspector cuando yo estuve en sexto curso de colegio y efectivamente un día me invitan a escaparnos para ir a comer las guatas ahí a la vuelta. Entonces salimos por la parte de atrás donde que habían las piscinas y estando corriendo, escapándome, me topo con mi tío Bolívar. Entonces casi le tumbo al ñaño Bolo y él se sorprende también, pues, y me habla, dice que te estás anclando. Yo no sabía qué hacer. Bueno, fui, comí la guatita, regresé y le dije, ya hay que tener cuidado, porque ya tenía en la conciencia el hecho de que el comportamiento de una persona desde ese momento puede marcar a futuro, ¿no? Le van conociendo al joven como el ranclón, el irrespetuoso, el altanero, en fin. Entonces había que ir marcando ya o delineando una actitud mucho más seria y responsable, y eso obviamente los compañeros que fueron en el colegio pueden dar fe de aquello. Siempre tuvimos la intención de tener un comportamiento serio con los profesores y con los demás compañeros. Siempre alguna bronquita que había por ahí. ¿Se dio de puñete en el colegio alguna vez? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Y no, ¿Mujeres? No. A ver, y les voy a contar, estamos en un espacio ameno. Teníamos un compañero que era oriundo del Cantón Cañar, de Honorato Vázquez, era indígena. Angamarca, el apellido. Pero ese tiempo no la ley, o bueno, la creencia era de que vengan con el uniforme sin la vestimenta autóctona. Sí, y llegaba con uniforme, nosotros no sabíamos que era indígena, después él nos comentó, pero siempre había gente que abusaba de la gente humilde, ¿no? Y eso no me gustaba, pues. Entonces yo llegué a tener una confianza con el amigo Marco Angamarca, y al punto de que un día me cuenta, dice, me robaron el reloj, Palacios, ayúdame, dice, me robaron. Y ahí iba a llorar. Pero usted imponiendo por la voz también. Claro, bueno, yo ya era dirigente estudiantil, pues, ¿no? Entonces él acudió al compañero presidente del consejo estudiantil. Entonces digo, ¿quién te robó? Ya me dice el nombre. Voy donde este jovencito. Digo, haz el favor de devolver el reloj. Dice, no voy a devolver nada. Entonces había que tomar ya otras medidas. Entonces yo le digo, si hasta el mediodía no devuelves el reloj, espero a la salida. Yo te agarro, claro, te espero a la salida. Al Coliseo. Cuando de pronto yo estaba atendiendo clases y un amigo que estaba a mi lado me hace señas y dice, ve. Yo viro la cabeza y estaban como unos 10 o 15 compañeros del que se robó el reloj. Claro, ya más bien así amenazándome a mí. Entonces, y ahí es el apuro de jalar la jorga a uno también. Se fregó, claro. Entonces ahí ya veo el reloj ya a las 12, ya mismo me dan duro. Entonces ahí tuve que pedir la colaboración de todos. Y afuera del colegio técnico no pasó ni mucho tiempo, ¿no? Ni tuvimos tiempo para irnos ni al Coliseo, ni en ese tiempo la concha agrícola, que le llamaban lo que ahora es el recinto ferial. Allá eran pues los centros del boxeo, sí. Entonces no nos dio tiempo ni siquiera para llegar al Coliseo, sino ahí en la calle Luis Cordero, afuera del colegio técnico, hubo una puñetiza de un 20 contra 20. Era una cosa, fue todos contra todos ahí. Todo increíble. Y cuando alguien había intentado agredirme por la espalda, yo sentí que alguien se cayó, esa persona que intentaba agredirme, y veo más bien que se habían sumado a ayudarnos los amigos de mecánica. Entonces salimos avantes, no pasó, o sea, no recibimos ningún tipo de agresión física, pero logramos conseguir que se devuelva el reloj. ¿Y es la última vez que se dio de puñetes? ¿O cuándo fue la última vez que...? Bueno, ya después, en tiempo de la universidad, no recuerdo bien. Sí. En el tiempo de la universidad había un grupo de jovencitos en San Francisco que acostumbraban libar en la vía, en la acera, con una grabadora. Entonces hacían bulla en la puerta de la casa de mi abuelita Marianita, que vivía allí en la Vía Oriente y Miguel Heredia. Entonces, todas las noches se reunía esta jorga. Entonces, yo, como le visitaba a mi abuelita todas las noches, escuchaba la molestia, ¿no? Que es la bulla de la música y las risotadas y todo eso, claro. Entonces, un día yo digo que, por favor, hagan silencio, ¿no? Que bajen el volumen, ¿no? Y por ahí alguien salió
Salió ya con la intención de agredirme, ¿no? Lo único que hice es sacarme la casaca, bajar a la calle, estaban como unas 6 o 7 personas y me agarré yo solito ahí contra todos. Salí bien aguantado. Yo tuve una lesión fuerte en la parte de la cara que comprometió un buen tiempo el ojo. El Gafas ojo todo derecho, ese tiempo. sí, no podía mover el ojo. Pero nunca más regresaron a beber. Entonces se consiguió el resultado. Algo bueno resultó. Claro, sí, pero sí. a la par usted se va formando como locutor ya y se va vinculando a los medios de comunicación. ¿Esto fue por gusto o porque su papá le decía, ve, tu voz tiene potencial, dedícate? No, era por gusto. Yo cuando tenía más o menos unos 12 años, se abre Onda Radio TVO en el Cantón Biblián. Pero como yo escuchaba a mi papá, por ejemplo, en ondas de volante y eso para mí era... En la radio de la prefectura también me parece que trabajó, ¿no? Sí, pero en ese tiempo La Voz de todavía Azogues. a lo mejor yo no existía, claro. Él trabajó, uno de los primeros locutores de radio La Voz de Azogues. La primera radio de la provincia, si no estoy mal. La primera radio, sí, del Consejo Provincial de ese entonces. Después mi papá se va a trabajar en Guayaquil, después se va a Quito, a Radio Nacional Espejo. Y retorna a Ondas del Y Volante. ahí retorna a Azogues a trabajar en Ondas del Volante. A propósito, encontré unos papeles hace algunas semanas atrás, el contrato laboral del sindicato de choferes con Olmedo Palacios, firmando el contrato y asignándole un sueldo de 600 sucres aproximadamente, de lo que me acuerdo que estaba constando en ese documento, pero es la vinculación de Olmedo Palacios con Ondas de Volante. Entonces, para mí, cuando yo venía, por ejemplo, a clases en el bus, venía escuchando el noticiero, o me regresaba a la casa escuchando el noticiero y le iba escuchando a mi papá, y para mí era... Orgullo. Sí, un orgullo, era formidable escucharle a mi papá dar las noticias mientras yo estoy en el bus, y sin decir a nadie que él es mi papá. Claro. Pero eso me llegó a gustar tanto que yo quería conocer la radio. Y decía, papi, llévame a la radio. Entonces, en las mañanas, él decidió que antes de que yo entre a la escuela, íbamos a pasar por Ondas de Volante. Entonces, salíamos muy tempranito de la casa, me llevaba a la radio y me ponía un disco con don Telmo Vicente Ortega, que en ese tiempo también tenía el programa en Ondas de Volante, el programa Amanecer Andino. Entonces me ponían el disco, me ponían los audífonos y yo pasaba escuchando un ratito y ahí sí, a clases. Ya digo, me gustó tanto que después busqué yo ese espacio, o andaba buscando los espacios. En el Cantón Biblián salió la oportunidad de ir a dar una manito a mi papá o a los compañeros que hacían programación. Usted aprendió a hacer controles primero, entonces. Controles, sí, a buscar los discos, a limpiar. Hace tiempo discos, ¿no? Claro. Sí, y eso es lo más lindo de la radio, ¿no? Lo de ahora sigue siendo formidable trabajar en medios de comunicación, pero ya la digitalización y todo ya le quitó la magia, la magia de desempolvar un disco. Entonces, llegué a quererle tanto a la radio, que cuando ya vinimos a vivir acá en Azogues, también busqué trabajo en los medios de comunicación. Entonces yo estaba en 5º curso cuando andaba buscando en cada radio que me den un espacio. Y me fui a Ondas de Volante, a Santa María, a Cañaris. Y en ese tiempo estaba recién creada la radio o el sistema de emisoras Voz, que eran 2 emisoras, la Radio La Voz del Pueblo y BP Radio, sí, AM y FM. Entonces me fui, conversé con el doctor Raúl Ordóñez León, fallecido y de grata recordación, y también le pedí, al igual que a todos, denme la oportunidad de venir a trabajar, pero usted tiene 15 años, 16 años, ¿cómo va a venir a trabajar? Claro, 16 años. ¿Cómo va a venir a trabajar en un medio? Pero ya trabajaba la voz usted ya. Yo ya tenía el tono grave de la voz, pero no tenía la formación en locución. O sea, faltaba ese proceso de educar a la voz. Entonces, yo quería empíricamente ir a trabajar porque quería producir, como le decía hace un momento. Entonces, bueno, la mayoría de las emisoras no me aceptaron, tal vez por la edad o por la inexperiencia. Pero llegó un día en que recibí una llamada telefónica, me acuerdo era un día sábado. El doctor Raúl Ordóñez León dice, tenga la bondad con Carlos Palacios. Digo, sí, con el mismo. Dice, ¿usted me vino a visitar? Digo, sí, doctor. Dice, ya hay un espacio acá, ¿quiere venir a trabajar? Digo, bueno. Entonces empecé a los 2 días, el día lunes, a las 6 de la tarde,
a trabajar ya de 6 de la tarde a 12 de la noche, en el turno nocturno. Y mientras trabajaba, yo ahí hacía los deberes o hacía algún trabajo adicional que tenía que presentar a lo mejor. Pero ya estaba con el micrófono y he hecho cargo yo de un horario, que eso para mí era lo que yo buscaba, pues, ¿no? Y música Popular. La música popular, obviamente. Claro, AM. No era mi fuerte. Yo siempre, desde pequeñito, desde los 10 años, baladas, ¿no? Pero llegué a encariñarme con la radio AM, con el público que escuchaba la radio, porque el estilo en ese tiempo de la radio era bastante popular. Incluso habían segmentos de música de banda, más allá de Anita Lucía Proaño y Gerardo Morán, que ya apareció en esa época. Con el más querido. No era el más querido, era el taxista enamorado, cuando apareció Gerardo Morán. Recuerdo en el año 95 salió el disco, y llegó Gerardo Morán muy jovencito a la radio. Entonces, me llegó a gustar tanto la radio, la AM, que me empeñé tanto en buscar también la publicidad para AM. Yo era uno de los que más cuñas publicitarias tenía. Y ahí se comisionaba. Y ahí se pagaba, obviamente, mejor dicho, me correspondía una comisión. La primera cuña era completa y el resto era el porcentaje del 20% de lo que se consigue de cada una de las cuñas siguientes. Pero yo tenía 5 o 6 cuñas, entonces el ingreso era bueno. Entonces hablemos que yo tenía más o menos un ingreso de aproximadamente, digo yo, unos 600,000 sucres para un muchacho que estaba en 6º curso de colegio. Ya era bastante bueno. Y ahí ya se hizo carrera en la radio. Ya. Y empecé ya, sí, efectivamente. Claro, tuve que retirarme de la radio porque me fui a estudiar en Cuenca, la universidad en la estatal, en ingeniería eléctrica. Pero así estuvo marcado el destino. Recibí una llamada telefónica del doctor Guillermo Quevedo Quinteros, que era vicerrector de la extensión universitaria en ese tiempo, de la Católica en Azogues, y me dice: Carlos, tenemos acá la radio, la universidad se hace cargo de Ondas Cañaris, venga a trabajar acá y le vamos a ayudar con la media beca académica. Entonces, lo primero que hice es despedirme de mis amigos y venir acá a estudiar en Azogues, porque tenía trabajo y tenía la educación, claro. Entonces, aprovechamos de esa oportunidad y ahí en Ondas Cañaris empecé prácticamente ya la carrera ya profesional. Lo anterior era empírico y por afición. ¿Y quién le formó ya? ¿Su papá? Claro, mi papá. Y además de su papá, de pronto... Yo siempre he seguido el estilo de Olmedo Palacios y de Bolívar Palacios. Siempre les escuchaba. O sea, en familia, sí, básicamente. Les escuchaba y como alguna vez aprendí de que para ganar el estilo propio tenemos que copiar un estilo que nosotros creemos que es el adecuado. Y ese mejorarlo. Mejorarlo, modificarlo y adaptarlo, exactamente. Usted sabe comunicación más que yo. Entonces, eso hice, ¿no? Entonces, le escuchaba muchísimo el estilo de locución de Olmedo Palacios, que era mucho más serio, más grave, y hablaba más lento y más prosudo, ¿no? Pero yo decía, ese estilo es un estilo de los años 60, de los años 70 y de los 80 tal vez, ¿no? Pero ya había la necesidad de ir modificándolo y haciéndole un poco más dinámico. Entonces, con la misma seriedad y con las mismas características de locución, pero había que hacerle más dinámico, ¿no? Entonces ahí empecé yo a marcar ya el estilo y un destino en el trabajo profesional. Y empezaron a aparecer ya los espacios, ¿no? Ya le buscaban a Carlos Palacios para los eventos, para la animación de la reina, para la elección de esto, y en fin. Entonces yo ya tenía contratitos todos los fines de semana. ¿Alguna anécdota de la radio que recuerde? Bueno, hay varias. La que más recuerde. La que más recuerdo y que me trae gratos, una sensación de una satisfacción importante de haber estado en un momento de transición de la tecnología de la radio. Nosotros, vinculados a Ondas Cañaris, en ese tiempo todavía teníamos la tecnología de enviar el audio desde la cabina central hasta las antenas a través de cable. Entonces el audio se llevaba por un cable que es el mismo cable telefónico que hasta el momento existe, ¿no? Pero en algún momento se cortaba o se rompía el cable
y teníamos que andar a buscar o salir a buscar. O la competencia daba cortando. O daban cortando. Entonces teníamos que cargar una escalera entre 2 o 3 personas que salíamos a buscar la falla y nos íbamos de poste a poste con un parlante a escuchar hasta dónde está llegando el audio, ¿no? Y avanzábamos y pasábamos la avenida y bajamos a la playa, empezábamos por la Ciudadela Cantos y seguía el audio llegando hasta que por ahí no llegaba. Entonces sabíamos que la falla era desde el último chequeo hasta ese sector y hacíamos el cambio del cable. Y seguíamos igual avanzando por si acaso haya otro fallo y llegábamos a las antenas en Chichiquín. Y asimismo terminábamos la jornada de unas 3-4 horas de caminata y regresábamos ya cansados, pero ya con la satisfacción de haber cumplido esa tarea y que la radio ya está al aire. Ahí vino ya después del proceso de transición. El señor Raúl Sojos, que era un técnico, ya en ese tiempo ya tenía unos 70 años, me imagino que habrá fallecido, yo no he sabido nada más de él, pero el señor Raúl Sojos es el que trae un equipo, el famoso radio enlace, que ya permitía enviar el audio sin necesidad de cable, sino a través de antenas. Entonces era una sorpresa para nosotros que un señor que conoce de electrónica se haya armado un equipo muy artesanal que le permitió a Ondas Cañaris hacer esa transición de tecnología. Sin embargo, teníamos problemas, siguen existiendo los problemas. Y ahí aparece la empresa Equatronics. Y ahí cambió todo. Ahí sí se desechó todo lo que teníamos como estructura tecnológica y vino ya una era muy moderna, absolutamente un cambio radical en lo que es radio en nuestra ciudad de Azogues. Entiendo que en esa época, en ese momento... ¿De qué año estamos hablando? 98. En el año 98 es cuando se hizo el cambio de equipos. Y yo creo que en esa época, en ese momento, era la radio en AM con mejor tecnología, creo yo, incluso a nivel no solo de la provincia, sino a nivel del sur del país. Eran unos equipos completamente sofisticados que obviamente ahora ya no se aprecia tanto porque ya obviamente FM después ya cubrió todos los espacios, ¿no? Pero sabiendo aprovechar bien la frecuencia en AM, una radio puede producir y mucho, ¿no? Puede servir y mucho a la colectividad. Bien, su vinculación a los medios y básicamente por donde más le han conocido, hay que ser honestos. Sí. De ahí su vinculación política, usted menciona desde el colegio, su padre de izquierda, y hacíamos una broma días atrás, antes de concretar la entrevista, y le decía, su padre de izquierda, usted con un cuadro grande de Che Guevara, y yo, sorpresa, asoma como candidato del Partido Social Cristiano. Era la noticia más dura para mí de decirle a mi papá. ¿Cómo fue la reacción de su papá? Bueno, un silencio de 1 minuto aproximadamente hasta que reaccionó y dijo: no hay más. Vos sabes cómo ha sido mi vida política y cuánto yo he luchado por las injusticias que se cometen en el país, y uno de los partidos que más con el que he combatido es el Partido Social Cristiano. Yo le expliqué de que no se trataba de que yo me vinculo ni ideológicamente ni afiliándome al Partido Social Cristiano. La invitación nació de un colectivo provincial, de un grupo de ciudadanos que tenían la intención de participar políticamente, pero el tiempo no permitía registrar el número de este partido y había que buscar un número de participación. Y cuando a mí me llamaron, me invitaron, yo pregunté: ¿con qué número? Vamos a salir con el número 6. Digo, con el Partido Social Cristiano. Dice: bueno, es el número 6 el que nos están prestando para participar en este proceso, pero no hay ninguna vinculación de absolutamente nada con el Partido Social Cristiano. Y de hecho así mismo fue, porque ni siquiera el director del partido estuvo presente en el proceso político, en la campaña, por ejemplo, ¿no? Entonces asumíamos de que no tenemos ninguna relación política. De hecho, en alguna entrevista que se me hizo, me preguntaron si yo volvería a salir por el Partido Social Cristiano, y digo: no. Una vez se acepta por las condiciones. O sea, fue el vehículo básicamente, como se conoce ahora. Exactamente. Y créame, y la ciudadanía debe entender, si es que un ciudadano correcto pudiera salir de candidato sin el auspicio de ningún partido tradicional y puede salir solamente con el nombre, lo haría. Porque la ciudadanía está cansada de
los partidos políticos y quienes se Las pelean alianzas. el poder. Exactamente, estamos peleando por el sector del correísmo un tiempo, estamos por el sector de los de derecha otro tiempo. Eso la gente ya tiene prácticamente saturado en el cerebro El camiseteo. el dar vueltas de números, ¿no? Y de partidos políticos. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos hecho, tanto en el proceso anterior como en este? No tenemos nosotros una vinculación política con ningún partido político. No O sea, es tenemos otro vehículo, democracia sí. ningún compromiso. Exactamente, cuando habíamos iniciado este proceso, habíamos conversado con algunos actores políticos que en ese tiempo incluso estaban vinculados a Democracia Sí, y con el director de Democracia Sí. Y ellos decían: Carlos, nosotros podemos auspiciar, podemos prestar el partido político para que ustedes puedan participar. No hay ningún compromiso, ni ustedes tienen que trabajar para mostrar la imagen del partido y fortalecer a Democracia Sí, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros decíamos: muchísimas gracias, ¿no? Que nos den un partido político para trabajar, creemos que es necesario agradecer. Y que el partido tenga una vinculación ideológica o que tenga una afinidad ideológica con nuestra posición de toda la vida, mucho mejor. Mucho Pero es mejor. más de centro, ¿no? Democracia sí. Claro, exactamente. No ha sido Ningún extremo es bueno. Pero Por usted eso sigue siendo de izquierda, un hombre nosotros de tenemos, izquierda. claro, nosotros tenemos una ideología que la consideramos de izquierda porque efectivamente la izquierda tiene más inclinación al tema social, y obviamente nosotros estamos siempre con el tema social en primer lugar, pensando en los sectores populares, pensando en la ciudadanía, en los sectores de la sociedad que no han recibido atención, en los sectores marginados, en los que no tienen agua potable, alcantarillado, vías para poder vivir al menos en tranquilidad, ¿no? Con esos sectores nos identificamos. Pero yo creo que a su papá sí le haya costado bastante salir a decir: vean, voten por las 6 porque está mi hijo. Bueno, a lo mejor él decía: voten por mi hijo nada más. Voten por Carlos Olmedo. Pero, ya digo, él llegó a entender la necesidad que se tenía en ese momento de contar con un número ya registrado. Lo otro es empezar un trabajo de recolectar firmas y el registro. Incluso ahora había el mismo movimiento que hace unos años atrás. Pero nuestro buen amigo en común inscribió un partido en menos de 3 meses. Bueno, la estructura política y la cantidad de funcionarios contratados con un sueldo institucional, que a la final la ciudadanía es el que paga esos sueldos, entonces es mucho más fácil, ¿no? O sea, básicamente nosotros le dimos inscribiendo un partido. Sí, exactamente. Porque nosotros financiamos los sueldos de la gente que estuvo en ese momento llevándose las hojitas. Yo vi cuántos funcionarios de la municipalidad, de los contratados, que andaban con los formularios recibiendo o haciendo firmar, ¿no? Y yo me encontré con algunos de ellos, incluso en la Incluso calle. firmé, diga. No, eso sí, absolutamente nada. Pero yo les veía, ¿no? Cómo trabajaban. Y hay algo aquí, y tocando ya temas actuales, que sí quisiera preguntarle, y algo que se tocó en los debates que organizamos, y uno de los candidatos decía: llegaron con todo, llegaron con prefecto, llegaron con alcalde, llegaron con mayoría en el consejo, y al final del día resultó que no hicieron nada. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se dio ese divorcio entre toda esa gran estructura de ese colectivo que llegó a triunfar las elecciones seccionales? A ver, tuvieron prefecto, la capital provincial, reitero, la mayoría en el consejo municipal. Bueno, cuando empezó ya la administración, empezamos también nosotros a toparnos con algunas sorpresas. Es decir, a los candidatos y a la ciudadanía se le mostró temporalmente una imagen de gente bonachona, de gente que quiere trabajar, de gente apegada a los sectores sociales. ¿Nunca le conoció a profundidad usted al candidato alcalde? No, más bien en alguna ocasión tuvimos algún tipo de problema porque yo había ¿En plena campaña? No, antes, cuando él fue concejal y yo fui director del Centro Terapéutico Municipal. Cotemas. Ahí alguna ligereza, como ha sido ya acostumbrado, alguna ligereza de este señor, genera un comentario de que
el modelo terapéutico habría sido vulnerado y había sido negociado, en fin, cuando el modelo terapéutico del Cotemoas es un modelo internacional. No, el Cotemoas y además hay la agencia que rige. No tiene propiedad intelectual sistemas, registrada, claro. ¿no? El Cotemoas simplemente en ese tiempo manejaba un modelo terapéutico internacional, de una aliación, de una terapia que fue muy exitosa en Italia, en España, y que fue mejorada en Colombia. De las comunidades terapéuticas. Exactamente. De Colombia viene acá Azogues, con Mauricio Hernández, un buen amigo mío. Mauricio Hernández empezó la comunidad terapéutica acá en Azogues. Entonces, el modelo terapéutico no era de propiedad. Y a pesar de esta diferencia, ¿usted aceptó salir de candidato con él? Por la explicación que se me dio, porque ya llegaron las llamadas y las insistencias para que yo salga de candidato. Y en una de esas llamadas, pues... Fue él que le pidió, claro, dijo, sal. Venga y conversemos en la casa y conózcame cómo soy. Entonces me fui, me explicó, así soy, yo vivo así. Entonces yo llego a la casa y le digo a mi esposa, oye, parece que es bien intencionado, parece que es buena persona. No me imaginé que así se pueda engañar, con tanta facilidad se pueda mentir. Entonces yo dije, ya, pues tomemos la decisión, apoyémosle, hagamos el esfuerzo de invertir también, porque ¿de dónde pues no sacar dinero para una campaña electoral? ¿Cuánto gastó esa vez? Ahí tuvimos un aporte importante de mi mamá, de mi hermana, que me dieron dineritos, ¿no? Y un poco que yo tenía ahorrado, más o menos unos $4,000 aproximadamente, teniendo en consideración que solo las impresiones de las lonas son caras. Hasta la actualidad. Por eso es que estamos ahorita en una campaña muy austera. Tampoco tan chiros. Hay un aporte interesante, muy importante, y hay que agradecer, de los propios candidatos. Y eso tengo que reconocer. ¿De cuántos más o menos es lo que están entre todos? Hay muchos candidatos, incluso de parroquias, que han asumido, por ejemplo, mandar a imprimir sus propias lonas. ¿Cuánto está gastando usted en este momento? Bueno, debe estar aproximadamente en unos $10,000 ya. Yo mandé a imprimir unas lonas, mandamos a comprar telitas, que es la publicidad más económica, hacer la serigrafía. Pintar la tela. Hoy nomás vengo saludando con los amigos que están en el taller y están haciendo todavía serigrafía, porque nos siguen pidiendo, ¿no? La gente sigue pidiendo, siguen llamando, vengan acá a colocar propaganda. Pero como no hay para mandar a imprimir, porque una lona impresa cuesta $5, entonces hacemos la telita, las telas incluso son donadas. Y si pudiera diera los nombres de las personas que nos están donando telitas, nos han donado pintura. Hay los profesionales que hacen la serigrafía, que también están donando, o sea, aportando con sus conocimientos. Hemos tenido esa satisfacción de ver a los ciudadanos comprometidos con una sola causa, que no es la de fortalecer a un partido político, ni de llevarle en andas a un candidato, no. Es un proyecto a favor de la ciudad. Y en ese proyecto estamos comprometidos mucha gente y se siguen sumando cada día. Pero ¿qué día se dio el divorcio ya de toda esta cuestión? Porque se habla mucho, incluso se dice, estos se pelearon porque no hubo reparto de puestos, porque el uno le dio tantos votos y el otro dice que ha llegado por sí solo y al final del día no coincidieron con puestos de trabajo. Bueno, al final yo aspiraba de que, para mí absolutamente nada, y al final yo ya gané como concejal, pero había un grupo de gente, en el caso personal, habían 5 grupos que hicieron el trabajo de brigadas, pero cada grupo tenía un líder. Entonces yo decía, ojalá el alcalde de entre los 600 contratados por ahí les dé un trabajito a la gente que trabajó también, ¿no? Y al final no se consiguió absolutamente nada para ellos, no era un favor para mí, era un favor para la gente que necesita, pero al final la gente que trabaja es porque necesita. Pero no era ese el tema, no era ese el problema. Yo traté de entender de que el alcalde tendrá tantos compromisos que pues no hay cómo hacer nada más. El problema fue cuando se intentó imponer al Consejo Cantonal, por ejemplo, la aprobación presupuestaria de aproximadamente $900,000 en el año 2019, es decir, recién llegados, $900,000 para los shows internacionales. Que iban a ser gratuitos y que no iba a ser con mucha bomba. Exactamente. ¿Cuánto se pregonó en campaña electoral? O sea, ¿cuánto se le mintió a la gente? Y yo fui parte de ese show, de ese sainete de mentiras. Entonces realmente era incómodo para mí. Y yo lo primero que hice es, no voy a apoyar, no voy a aprobar
ningún presupuesto que involucre destinar recursos a shows internacionales. Se ofreció gratuitos, usted verá cómo hace. Pero también había otro problema, que no era el alcalde el que convocaba y el que citaba a los concejales para tomar esas decisiones o para imponer esas decisiones. Era la esposa del alcalde. Entonces, con todo el respeto... O sea, el show de Marco Antonio Solís fue gusto de la señora. No sé, eso sí que no sé, porque yo ya estuve desvinculado absolutamente ya. Yo no aprobé el presupuesto de las fiestas de Azogues y yo prácticamente me desvinculé absolutamente de todo porque ya fui mal visto de toda la estructura administrativa, ¿no? Ya al día siguiente quería saludar con alguien y ya no me contestaban el saludo. O sea, no teníamos el derecho de decir o señalar que eso no estaba correcto. ¿Y qué? Pensaron que nosotros teníamos la obligación de apoyar o de simplemente cumplir disposiciones. Cuando el Consejo Cantonal es la máxima autoridad del Cantón Azogues, más que el mismo alcalde. El alcalde es de autoridad administrativa y él puede tomar decisiones... Él es del Ejecutivo. Internamente, exactamente. Pero la máxima autoridad del cantón es el Consejo Cantonal. Entonces tenía que haber ese respeto permanente a los concejales y no tomar decisiones, obviamente, o imposiciones que van o podrían afectar, por ejemplo, en este caso puntual, al presupuesto institucional. Teníamos esa preocupación en ese momento y de allí en adelante ya, obviamente, había ya más problemas y seguían existiendo ya fricciones hasta que poco a poco nos íbamos enterando de que nuestra posición en el Consejo Cantonal generó un estilo de reacción de la administración municipal. El intentar desacreditar al concejal. ¿Sí? Entonces, lo primero que hicimos es recibir un video en donde el alcalde, en una reunión en Huapán, hablaba con la gente y decía: por ahí anda un concejal descarriado. ¿No? El descarriado. Descarriado por no haber aceptado una imposición y por haber señalado de que ese dinero, en vez de destinar a un show internacional, se tiene que destinar a obra pública y a obra social. Era lo primero que se tenía que hacer llegando a la administración municipal, es atender las necesidades insatisfechas de la población. Hagamos cualquier esfuerzo. Si teníamos que modificar el presupuesto, hagamos a favor de la población que necesita atención y no a favor de un show internacional, y que el alcalde vea cómo cumple su ofrecimiento de campaña, pero no con dineros del pueblo. Pero ya eso le convirtió a Carlos Palacios como el concejal descarriado, y eso obviamente ya nos íbamos enterando de cuál es esta artimaña, ¿no? Que le decía de que le invitó a comer, le mordió la mano y así. Exactamente, ¿no? Después, ¿y cuántas veces comió en la casa de él? Antes de las elecciones, porque estábamos justo en tiempo de la Semana Santa y nos invitaron a comer una fanesquita, ¿no? Pero no pensé que eso iba a generar que después de unos meses vayan a echar en cara que yo he comido ahí en la casa o que me han estirado la mano. Al final yo acepté la invitación de un sector político que no era específicamente del alcalde, era del prefecto del movimiento Juntos por Cañar. Ese pedido yo lo acepté. Entonces yo no tenía ningún compromiso con ningún otro sector político, sino con este movimiento al que yo incluso pertenecí durante mucho tiempo, ¿no? Y teníamos también la intención de hacer algo interesante con este movimiento a favor de la ciudad, es decir, gestionar, y de hecho así mismo lo hacíamos, ¿no? Gestionar y pedir a la prefectura que se atienda a algún sector, otro sector, a veces nos daban una manito, otras veces ya no, pero bueno, intentábamos gestionar, no involucrarnos en temas administrativos municipales que lo único que hubiésemos hecho es más bien pedirle al alcalde, como sí lo hicimos, que se atienda a algunos sectores que a lo mejor por sus múltiples ocupaciones, entre comillas, no está atendiendo. Y hacerle acuerdo de que San Francisco también existe, de que Vallas también existe, de que Chapacal también existe. O sea, eso nomás queríamos hacer, irle dando alguna pauta en donde la ciudadanía. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con él frente a frente? Además de las sesiones del consejo, que es algo... bueno, algún tipo de conversa personal no la tuvimos nunca después de haber ganado las elecciones.
Yo le había solicitado la posibilidad de conversar, de reunirnos y de analizar algunos temas en beneficio de la ciudad, ¿no? Y me decía, claro, venga para conversar. Me iba yo a la oficina de recepción y a veces esperaba 1 hora, 2 horas para que me atienda, que le atiendan al concejal que al descarriado en algo le pudo haber ayudado a ganar las elecciones. Y tenía que regresarme porque no me atendía. Entonces yo decía, si al concejal no le atiende, mucho menos a la ciudadanía, ¿no? Y efectivamente había mucha gente que tenía que regresarse porque el alcalde no les atiende. Entonces nunca hubo una conversación después del proceso eleccionario, una conversación en donde podamos, incluso como alguien decía, limar asperezas, que nunca, no se trata de asperezas, ¿no? Se trata de temas más bien muy puntuales, de hacer bien las cosas, de que la ciudadanía sepa en qué se está ocupando el dinero y de que no se aproveche del espacio de poder que se tiene para hacer daño a nadie. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos, simplemente que se cumpla como un ofrecimiento que nosotros hacíamos a la gente. Vamos a cambiar, decíamos, vamos a tener una administración honesta, transparente, y lo primero que se hacía es no entregar información a los concejales, bloquear la posibilidad de que los concejales presentemos algún tipo de proyecto. ¿Y esto le motivó a usted a salir de candidato a la alcaldía? En parte sí, claro, porque ya conocemos primero la realidad institucional de la municipalidad. Sabemos en dónde tenemos que intervenir como administradores de la municipalidad. Hay varios departamentos que tienen que más bien aprovecharse el talento humano que existe de los funcionarios que son de carrera y evitar el gasto innecesario en contratación de personal. Recién nomás conversé con los compañeros de la municipalidad de algunos departamentos y les decíamos, vean, ustedes tienen que ser el motor del cambio administrativo, del cambio estructural, del cambio en el modelo de atención al ciudadano. Habíamos hablado con los compañeros del área de sistemas, bueno, a propósito, todos ellos apoyándonos, ¿no? Apoyando esta causa, de que con ellos queremos hacer el cambio tecnológico. ¿Cuál fue la otra motivación? Bueno, nosotros teníamos previsto varios temas que, siendo de competencia de la administración, hubiésemos querido que esas ideas sean acogidas por el alcalde. O sea, ustedes trasladando como concejales. Exactamente, nunca con la intención de entrometernos en temas administrativos, pero sí algunos temas que, siendo urgentes para la ciudad, tenían que ser prioritarios también. Por ejemplo, el tema de seguridad. Habíamos tenido una discusión, incluso en el consejo habíamos hablado del tema de seguridad, y allí nació mi propuesta: active el consejo cantonal de seguridad, yo veré. O sea, nunca llegaba a tener una especie de armonía. Sí, como un acuerdo de ideas. Sí. Por más de que las ideas que nosotros dábamos eran a favor de la municipalidad, del éxito de la administración y a favor de la ciudad. Pero ¿no cree que estamos corriendo una suerte de vanidad aquí? Porque, a ver, están 7 candidatos, todos tienen el derecho. La Constitución, la ley dice que el ecuatoriano puede claro, puede elegir y ser elegido. Pero si todos hablan de que debe haber cambio, de que debe haber que el alcalde actual no ha hecho bien su trabajo, que hay serias dudas, la transparencia, que nosotros también hemos sido testigos como medio de comunicación, pero a ver, ¿no era mejor, a ver, de 7 poder quedar en 3, 4, lograr consensos, lograr unidad? ¿Con quiénes de los que están actualmente candidatos conversó usted? A ver, usted tiene toda la razón. Había la necesidad de llegar a acuerdos que nos permitan ceder espacios. No fragmentar el voto. Exactamente. Y que no llegue un Jorge Yunda con el 20%. Eso es lo lógico. Ceder posiciones y llegar a un común acuerdo y decir, bueno, esta es la lista en consenso. Y le voy a contar, no es nada oculto ni ningún secretismo en el tema político. Hubo una convocatoria muy importante de 2 jóvenes actores políticos que invitaron a todos los precandidatos, o al menos a los directores de los partidos que podían estar auspiciando una candidatura política. ¿Quiénes lo hicieron? Estuvimos ahí Democracia Sí, la Unidad Popular, el Movimiento Mío, estuvo también en ese tiempo no aliado con el correísmo, pero estuvo el Partido Socialista, y no recuerdo, alguien más, algún grupo político más estuvo presente en esa reunión. No estuvo el grupo de la prefectura. No estuvo tampoco el oficialismo,
creo. No, no. Y tampoco, obviamente, ningún representante ni allegado ni nada de la actual administración municipal. La intención ¿Y quién convocó? Hay como dar los nombres. Claro, el ingeniero Juan Pablo Brito. Él era uno de los más interesados en la unidad. No salir él de candidato, de que se forme una unidad en común acuerdo y encontrando el mecanismo para escoger al representante de todas las agrupaciones. Corre una encuesta, el más opcionado sale y no se resienta. Exactamente, ahí tuve la oportunidad de intervenir en esa reunión y les dije, señores, yo estoy completamente dispuesto a declinar mi candidatura si es que encontramos y además usted tenía un comodín, si es que cabe el término comodín, podía salir candidato a la reelección como concejal urbano. Podría haber salido nuevamente a la concejalía. Entonces, de esa reunión en donde... Fue la única vez. La única vez, porque ya para la siguiente reunión, porque en esa noche quedamos autoconvocados, hasta volver a analizar el tema de la metodología para escoger al representante de todos esos grupos, ahí más bien empezaron ya algunos grupos a dividirse más. A deslindarse. Ya no les gustó la idea, pues no. Entonces empezaron algunos a decir, no, yo también puedo ser. O este partido político, porque sí hay partidos que no buscan el bienestar de la ciudad, sino buscan la permanencia política, o sea, tener vida política en el tablero electoral a nivel local o a nivel nacional. Bueno, tendré que nombrar, pero nosotros teníamos un acuerdo, o más bien un acercamiento con la directiva de la misma Unidad Popular. Con ellos habíamos conversado, con este señor Escandón habíamos conversado, y entendíamos que tiene una posición de algún modo importante, ¿no?, en relación a lo que nosotros habíamos planteado. Es el cambio a favor de la ciudad, es declinar posiciones, es dejar a un lado intereses políticos, y eso habíamos sido muy claros. Nosotros no vamos a estar levantando banderas para fortalecer la presencia política de ningún partido. No, lo único que queremos es levantar la bandera de la ciudad. Vamos por este proceso político ciudadano a favor de Azogues. Entonces tuvimos varios acercamientos y prácticamente lo que no estuvo, creo yo, no tuvo el asidero necesario en la decisión que este partido iba a tomar, era por el hecho de que nosotros teníamos ya la alternativa primera de que una mujer sea nuestra representante como candidata a la concejalía. Sin ser el nombre de la actual candidata. Sin tener el nombre de la actual candidata. Primero, de que tiene que ser mujer. Ya iban a barajar una serie de posibilidades. Teníamos algunos nombres, pero sin ser nosotros los que hubiésemos dicho, esta persona es la candidata. Nosotros iniciamos con el tema de que tenemos que dar ya el espacio que se merece la mujer azogueña en un espacio representativo. Pero que haga bien su trabajo, tampoco por ser mujer se le puede decir, voy a votar solo porque es mujer, sino hay que ver a quién se elige también. Exactamente. Entonces, el señor director del partido decía, no, nosotros tenemos a este candidato. Al actual candidato. Entonces, si él va, vamos con la alianza. Entonces... ¿Fue la única organización con la que conversó? Con Javier también habíamos conversado en varias ocasiones. Sí, habíamos conversado con él en la necesidad de, incluso cuando salió este sainete cuando vinieron acá y conversamos. Claro, cuando se inventaron el tema de las sillas y todo eso, cuando lastimosamente hubo este show que dañó la imagen del Consejo Cantonal, y esa obviamente nunca fue nuestra intención. Pero ahí yo le decía a Javier, este es el momento, ahora es todavía más importante de que tomemos una decisión, de que cedamos posiciones y que vayamos de forma... ¿Usted sí estaba de acuerdo, por ejemplo, en que él vaya de alcalde y usted de concejal? ¿Usted manejaba esa posibilidad? Yo planteé incluso en una reunión que tuvimos con el director de Democracia Sí, yo le decía a él, él nos contó, dice, hoy era un día sábado, hoy tengo una reunión con Javier, digo, yo estoy dispuesto a declinar, pero hagamos ya, porque ya faltaban pocos días para ir definiendo el tema de precandidatos, ¿no? Pero hagamos ya, reunámonos ya. Entonces el director me dijo, sabe que no llega Javier, y a la final no encontrábamos el punto de equilibrio en donde teníamos que ceder, qué tenemos que hacer para llegar a un acuerdo. ¿Y no cree que esta falta de consensos y de acuerdos al final del día, si es que, pasa el hipotético caso de que continúe la actual administración,
van a sentirse culpables ustedes, y digo ustedes porque, a ver, está usted, Javier Serrano, están los otros candidatos que tienen el mismo discurso del cambio, pero que nunca se dieron posiciones. ¿Hay algo de culpabilidad? Yo me sentiría muy dolido y, bueno, no tanto responsable, porque de nuestra parte no faltó. Siempre hubo la predisposición de ceder, de buscar alguna alternativa, de llegar a un acuerdo y de evitar ese fraccionamiento de votos, ¿no? Porque desde un inicio sabíamos que, por más debilidad política que pueda tener al momento el alcalde y candidato a la reelección, tiene maquinaria. Tiene su maquinaria, tiene sus 600 contratados, tiene a las familias vinculadas a los contratados. Entonces es un grupo, tiene familias enteras en el municipio. Sí, es un grupo fuerte. Este grupo fuerte financiado con recursos de la municipalidad. Es decir, gente que está cobrando un sueldo y que está saliendo a hacer campaña. Nosotros tenemos a un grupo formidable de ciudadanos que, sin estar ganando ningún tipo de remuneración, están comprometidos con el proceso y con este proyecto político. Entonces, ¿qué le ofrece ahora a la ciudad? Carlos Olmedo, en líneas breves, que ya estamos terminando, ¿cuál es lo básico de su proyecto y lo general? Nosotros hemos manifestado en varias ocasiones: a la ciudadanía no se le puede mentir. Nosotros nunca hemos mentido, nunca lo vamos a hacer, y tenemos claro el modelo administrativo que tenemos que seguir. Vamos a respetar absolutamente el tema del uso de recursos públicos, tanto económicos como institucionales. Los recursos institucionales o la logística institucional no puede ser ocupada en nada más que sea exclusivamente para el servicio a la colectividad, es decir, maquinaria de la municipalidad a obras públicas en diferentes sectores de la población. Y los recursos económicos institucionales, que son dineros que aporta el ciudadano, tienen que ser devueltos a la ciudadanía en obras. Eso es lo que dice la ley, y eso es lo que el sentido común de cualquier administrador tiene que primar en el momento de tomar decisiones. También habíamos señalado que esas decisiones que nosotros podamos tomar no van a ser encerrados en un cuarto, ¿no?, en la alcaldía, con 1 o 2 personas que estén aplaudiendo ahí como focas las decisiones que tome el alcalde, ¿no? Las decisiones se tienen que tomar en función de lo que la ciudadanía pide, de lo que la ciudadanía exige o requiere, y eso se consigue solamente haciéndole participar a la ciudadanía en sesiones ampliadas, en visitas a territorio, en reuniones de comunidades, en las reuniones de la Junta de Agua, qué es lo que necesitan, cuáles son los problemas álgidos que tienen, y allí con ellos se tomará la decisión de intervenir en la vía pública, intervenir en alcantarillado, en apoyar económicamente al sistema de agua, en fin. Las decisiones no pueden ser tomadas como si tuviéramos una bola de cristal que nos da la percepción de que, como magos, vamos a solucionar los problemas de la gente. No, tenemos que conocer los problemas de la ciudadanía y allí tomar con ellos decisiones. Así es que queremos cambiar ese modelo caduco de llegar a la municipalidad y el que llega a sentirse como el monarca, como el rey, el que solamente la palabra de él tiene validez en la administración municipal, el que él tiene mayor potestad sobre o por sobre los técnicos de la misma municipalidad, o sobre los mismos directores departamentales, que son los asesores. Si no se tiene la posibilidad o la capacidad de aceptar criterios, aceptar sugerencias o aplicar técnicamente lo que dice un documento, ese ciudadano no está en capacidad de administrar la municipalidad, de administrar dineros. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Le hemos propuesto a la ciudadanía un municipio transparente, completamente transparente, para que el ciudadano sepa en dónde está su dinero, a dónde se está destinando la inversión pública de la municipalidad, qué es lo que se va a hacer, cuánto cuesta la obra, cuánto tendrá que pagar por contribución especial de mejoras, de qué se le está cobrando, de qué se le cobró ilegalmente. Todo eso tiene que saber la ciudadanía, y ese es el compromiso que nosotros hemos asumido. Ese es su plan fundamental, lo básico de su plan de trabajo. Lo más importante, aparte obviamente del tema de seguridad, aparte de tecnificación de procesos de la municipalidad, de que el ciudadano no esté haciendo largas colas para pagar sus obligaciones o para requerir un servicio de la municipalidad, ya tenemos el modelo técnico para trabajar técnicamente y tecnológicamente en la solución de los problemas del ciudadano. Vamos a descentralizar procesos administrativos, que sean los GATS parroquiales los que asuman algunos
algunas competencias de la municipalidad y eso legalmente está permitido. En el Azuay se hace, en la ciudad de Cuenca se hace con los GATS parroquiales. En Cañar también me parece que ya están empezando este proceso. Y la descentralización no afecta, como alguien podría pensar, económicamente a las arcas municipales, ¿no? Porque la municipalidad tiene la obligación más bien de aportar económicamente a los GATS. Pero si un GAT tiene la posibilidad administrativa de ser descentralizado, como así mismo lo dice su nombre, porque es un gobierno autónomo descentralizado parroquial, si el municipio sigue absorbiendo las competencias de los GATS y sigue limitando el accionar del presidente y de los vocales, ¿dónde está esa autonomía? ¿Dónde está la descentralización? Lo que queremos es de que los GATS tengan la suficiente autonomía con el apoyo económico de la municipalidad para ejecutar las decisiones que puedan tomar en territorio. Para ir finalizando, hay uno de los candidatos a alcalde de Azogues, y voy a tomar el nombre y decir directamente, Jacobo Cantos. Él indica, los concejales actuales incluso tienen maestrías, parece que se han dedicado a estudiar antes que a trabajar. Y a ver, si es que revisamos la página de la CENDECID, los últimos bueno, su título no está registrado, pero usted y Javier Serrano son los que han obtenido maestrías. Bueno, la maestría que yo seguí, un diplomado primero y la maestría en lo posterior, tenía yo la obligación de asistir a clases en horas de la noche, de 8 a 10 de la noche todos los días, y los días sábados desde las 8 de la mañana hasta las 11 y desde las 2 hasta las 6 de la tarde. Entonces los horarios eran muy blandos a favor del estudiante, porque obviamente la universidad entiende que el estudiante está cumpliendo una obligación laboral, ¿sí? Entonces no se ha afectado en ningún momento el tiempo de nuestro trabajo. Y a lo mejor a usted le conste, y a los demás compañeros concejales les conste, que cuando hemos tenido que trabajar por proyectos de fiscalización y por proyectos legislativos, no había horario. Yo era el que enviaba borradores a la madrugada al grupo de los concejales, queridos compañeros concejales, favor revisar 3 de la mañana. Claro, nadie me iba a contestar, pero sí al día siguiente, lo más pronto posible, alguien revisaba y decía, sí, reunámonos, aquí tengo una observación. En fin, hemos buscado horarios para no afectar en ningún momento el tiempo de la municipalidad y la responsabilidad que la ciudadanía nos encargó para estar un tiempo determinado en la misma municipalidad. Así es que no hemos afectado en ningún momento. Sí hemos tenido la responsabilidad de formarnos en administración de políticas públicas. Eso es lo que hemos estudiado, porque es importante saber qué es lo que tenemos que hacer como funcionarios públicos y qué es lo que podemos hacer como administradores de políticas públicas. En eso nos hemos formado y creo que eso no le afecta o no le puede afectar al candidato Jacobo Cantos ni a ningún ciudadano. Más bien deberían sentirse tranquilos y satisfechos de que mientras hemos cumplido con nuestras obligaciones, porque hemos llegado a ser, creo yo, el Consejo Cantonal que más trámites de fiscalización ha realizado en las últimas administraciones municipales, y la Contraloría nos ha dado la razón en todos los procesos que nosotros hemos presentado en la Contraloría. Falta obviamente la parte final de la Contraloría, ¿no? Es el Departamento de Responsabilidades el que tiene que decir quién tiene que pagar las incorrecciones realizadas, pero eso ya depende obviamente de la agilidad de estas entidades de control, pero nosotros hemos cumplido a cabalidad lo que hemos hecho. Lo irresponsable sería presentar un plan de trabajo que sea copiado del plan de trabajo de un candidato de la ciudad de Cuenca. Eso es irresponsable. Les dejo en sus palabras finales, le agradezco mucho por haber acudido a este programa. Muchísimas gracias por el espacio, muy ameno, muy agradable. Estos son los espacios que nosotros hemos tenido siempre en mente, ¿no? El llegar con afecto, con cordialidad a la ciudadanía, de tener en mente siempre al ciudadano antes de poder referirnos al ciudadano. O sea, no podemos hablar del ciudadano así porque sí, porque estamos en campaña, ¿no? Tenemos que conocer al ciudadano, las necesidades del ciudadano azogueño, las necesidades colectivas, es decir, visitar en la comunidad, visitar en la parroquia a nuestros hermanos que necesitan la atención de la municipalidad. Y ahí sí podemos decir, los hermanos azogueños de la comunidad de Colepato, de la comunidad de la parroquia Pindilig, de Xoray, de Huangras, necesitan esto, necesitan alcantarillado, necesitan agua potable. Ahí sí podemos hablar con propiedad, cuando conocemos la realidad de ellos. Pedirles a todos ustedes que sigan confiando en este ciudadano,
nunca hemos defraudado esa confianza que nos dieron en las urnas, en el proceso anterior, nunca lo vamos a hacer. Tenemos una formación moral adecuada que nos permite decirles a todos ustedes: sigan confiando en Carlos Olmedo Palacios y dennos la oportunidad de llegar a la municipalidad a poner orden, a cambiar el modelo administrativo, a trabajar con honestidad, con transparencia, siempre con la verdad, siempre diciéndole al ciudadano la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿En qué se está ocupando el dinero? ¿A dónde se están destinando los recursos? ¿En dónde se va a intervenir? ¿Cuál es la comunidad beneficiada? ¿Cuánto cuestan las obras? Todo con transparencia. Así es que agradecerles por todo el apoyo que estamos recibiendo. Vamos adelante, sigamos con este propósito de cambiar a la municipalidad, de cambiar a Azogues y verle a un Azogues ya enfocado hacia el futuro y pensando sobre todo en las próximas generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Empecemos a cambiar Azogues, demos los primeros pasos. No podemos ser una administración que se dedique solamente a parchar y levantar una bandera diciendo yo asfalté, y ese es el discurso de campaña, ¿no? Tenemos que dar los primeros pasos para un verdadero cambio. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana cerraremos nuestra ronda electoral con el candidato Martín Serrano. Muchísimas gracias. Muchas gracias también.